Bien, entonces en esta vinculación entre realismo, podríamos decir, entre imagen, lo real y lo verdadero, ¿no? Que es un poco la continuidad que podríamos marcar en este eje. Me interesa que recuperemos. Por un lado, habíamos hablado, y para eso retomábamos el texto de Goubert, sobre la representación icónica, sobre la relación con el referente, cuán cercano con ese referente. Pero ahí aparece un problema que lo tenemos a lo largo de la historia de las imágenes, en este dominio de la teoría de la mímesis, que tiene que ver con esta idea de las imágenes llamadas realistas. Imágenes en donde se habla de una ausencia de estilo, ¿no? En donde se plantea esta idea de transparencia de la imagen, ¿no? En donde hay, como decíamos hace un rato, la naturalización, ¿no? Se produce este proceso de naturalización de la imagen en donde se esconde este estilo, este modo de hacer ligado, ¿no?, a una cercanía y ligado a convenciones, ¿no?, propias del lenguaje visual. Entonces, en esa tradición, vuelvo al texto de Plinio el Viejo, en donde relata un concurso que hubo entre dos pintores de la época, que era Parrasio y Zeuxis, y plantean, ¿no?, que presentan sus obras y en este concurso aparece el cuadro en donde las aves habían sido engañadas por la pintura, por el pintor, y esas aves estaban tratando de comer en las uvas del cuadro. Por lo tanto, se piensa que estaba totalmente ganado el concurso porque el nivel de representación y de mímesis se había logrado a tal punto que las aves habían sido engañadas. Pero le dicen, frente al Parrasio, le dice que le pide a Zeuxis, que era el que ya se daba por ganador, que corra la cortinilla del cuadro, pero entonces intenta correr la cortinilla del cuadro, pero ahí se dan cuenta, ahí está el momento del relato, que la cortinilla esa cortina no era real, sino que era una representación. Por lo tanto, ya no habían engañado a las aves, sino que el cuadro de Parrasio había engañado a los humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde su origen se valora la imagen en su vinculación con ese referente. Pero acá aparece, y por eso me parecía interesante compartir este texto, que es un texto que tiene sus años, que es de una historiadora que se llama Linda Nochlin, en donde trabaja el concepto de realismo, ¿no? Por un lado, desarmarlo de esta idea de el realismo como un estilo que tuvimos en las distintas disciplinas, vinculado a ese mediados del siglo XIX. En artes visuales lo podemos observar entre 1840 y 1870, aproximadamente 1880. Y, por el otro lado, esta relación con el objeto, con lo representado. Y decíamos, vinculado a la teoría estética de la mímesis, en donde habíamos planteado anteriormente que esa copia, esa tradición de mímesis, esa tradición de copia, implica llegar desde dos lugares, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy cómo me vinculo con lo real? Y acá tengo que partir de la concepción de eso que tengo sobre lo real, ¿no?, y sobre lo verdadero. Si yo lo que hago es una mímesis o una imitación de apariencias, o si yo lo que hago es una mímesis o imitación de las ideas. Y me voy a este cuadro, ligado al Renacimiento flamenco, de un artista, Jean Van Eyck,
en donde, ¿y por qué elijo este cuadro? Ustedes dirían, es un cuadro sumamente realista, ¿no? Es un cuadro en donde hay un gran trabajo del detalle, de la observación, juegos de la óptica, incluso se sabe que trabajaban con lupas para poder pintar los detalles en el cuadro, en donde hay, por parte del Renacimiento flamenco, una búsqueda de esa mímesis a partir de enfatizar la percepción, ¿no? Esta idea de que lo que veo es lo real, por lo tanto, confío en esa mirada, y la idea de que la mirada es totalmente objetiva, ¿no? Y desde ahí, el Renacimiento flamenco va a llegar a descubrir leyes propias de la representación, que podríamos decir icónica dominante, que tiene que ver con la representación de esa idea, de esa ilusión espacial, ¿no? De la tridimensión en la bidimensión. Aquí les dejo algún detalle, fíjense esto que decía, yo les decía, este nivel de filigrana de la corona, esta vista, ¿no? La famosa veduta, esta vista que uno puede observar cada uno de los detalles del paisaje, es una vista de un paisaje real, existente, e incluso se podría, y se lee las letras del libro que está leyendo el canciller, ¿no? Con esto, ¿qué queremos decir? Que acá hay una intencionalidad de la representación de la apariencia, ¿no? Y a esa representación de la apariencia, de lo real, se llega a partir de la observación. En el caso del Renacimiento flamenco. El otro renacimiento que hemos tenido como tradición y que ha dominado es el Renacimiento italiano, al que se llega ya no por el estudio de la apariencia, de la percepción, sino a partir de un trabajo racional, ¿no? Entonces son leyes racionales, leyes como la de la perspectiva, planteada y recuperada de la antigüedad, de los libros de Vitruvio, planteada por Masaccio, Brunelleschi, que llegan desde la idea, desde el ideal, a representar ese espacio, ese volumen. Y entonces, en estas dos tradiciones, vamos a tener una larga relación de las imágenes, en el caso de las imágenes artísticas, con el referente. Y cómo este referente se fue representando. Pero, y por eso me quería detener en las obras de Courbet y en la representación de estas trampas que nos genera la representación por las convenciones. O sea, que si hay algo que va a hacer Courbet en su propuesta del realismo, es pintar lo concreto, ¿no? Para Courbet la pintura es un arte concreto, ¿no? ¿Y qué se pinta? Se pintan las cosas reales, las cosas existentes. Entonces está partiendo de, y por eso me voy a ir a lo que es el desarrollo a mediados del siglo, digamos, dominante, del siglo XIX, del positivismo, ¿no? Esta propuesta, que yo ahí pongo la filosofía del arte de Taine, pero también a Auguste Comte con su discurso sobre el espíritu positivo. Y acá hay una relación, ¿no? Que tiene que ver con un clima de época y que después este positivismo va a influenciar en el ensayo positivista que se desarrolla entre 1880 y 1910 en la Argentina. Representantes como Ramos Mejía, que incluso van a estar a cargo de las áreas de educación, van a influenciar también en el modo de la representación de ese otro. Hablábamos la semana pasada
ligados a la representación de los pueblos originarios, en esta búsqueda de un pensamiento positivo. ¿Qué quiero decir cuando hablo de, y acá lo recupero a Courbet? Courbet es un pintor francés que lo que va a proponer es que el arte de la pintura sea un arte que pinte, que represente lo que ve, ¿no? Pensando y partiendo de este principio positivo en donde la realidad, las cosas reales, la realidad está dada en lo existente y que mi mirada es una mirada totalmente objetiva. Por lo tanto, escapo a esa abstracción, escapo a ese pensamiento metafísico, escapo a los estereotipos, escapo a los ideales de belleza, escapo a la metafísica que era dominante en el pensamiento filosófico y que el positivismo va a decir, bueno, no hacemos más metafísica, hagamos una ciencia positiva de los hechos, ¿no? Y es tal el peso que tiene el positivismo a lo largo de la historia que no es que uno, no me quiero malinterpretar, no me malinterpreten, no es que uno determina al otro, sino que en el contexto, es decir, pensar el estilo el realismo como estilo, que se instala como tal, ¿no? Es decir, tendríamos, por un lado, una tradición ligada a la mímesis. Y en esa tradición ligada a la mímesis, es decir, a la cercanía o no con ese referente, la hemos visto desde la antigüedad, desde el surgimiento, desde este relato de surgimiento de la representación, ¿no? A partir de la hija de Butades, ¿no? que quería copiar en esta idea de representación icónica, como una presencia de una ausencia. Pero, frente a esa tradición, en donde vamos a tener una puesta en discusión a partir de pensar la imagen como símbolo por parte de la Edad Media y de esa Edad Media católica, y luego nos iríamos a esta construcción en la modernidad de un regreso, una visita a la antigüedad, ese renacer de la antigüedad, pero en ese renacer de la antigüedad está también este renacer de la teoría de la mímesis. Y esa teoría de la mímesis, por eso los dos ejemplos que yo les planteaba, se puede tener dos grandes andaniveles. Por un lado, el que yo intento representar e imitar la apariencia, pensando que esa apariencia es lo real y eso real es lo que veo, y por el otro lado voy a tener la teoría de la mímesis, en donde lo que yo quiero copiar, la mímesis platónica, van a ser las ideas o los ideales, ¿no? Y de esa manera podríamos hacer como un salto de esas tradiciones hasta lo que va a ser el realismo. El realismo como estilo, pero que a su vez nos obliga a reflexionar ese realismo como estilo en tres ejes. Primero, la relación en ese clima de época con lo dado, con la realidad, con el pensamiento positivo. Y por eso lo quiero traer en esta idea contemporánea de la que habla Byung-Chul Han. Cuando habla de esta sociedad de la transparencia, habla de una sociedad positiva, en donde es la imagen, una imagen transparente, lisa. La imagen del ordenador es una imagen transparente, en donde no se observa y no se considera la producción, en donde esa construcción de algoritmos tiene como base un sujeto, diríamos, construido, que es un sujeto blanco, heterosexual, ligado al pensamiento conservador estadounidense, y en función de ello se arma esta concepción
de la imagen. Sigo en el próximo porque quiero recuperar